לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con México, con Alejandro Rubinstein para que nos siga hablando de los nombres, del buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy vamos a hablar de un nombre que es tan habitual en el mundo, especialmente en el mundo hispano, que resulta extraño que no hayamos hablado de él hasta ahora, porque también es muy importante dentro de la historia judía. Yosef o José. Efectivamente, Jorge. Hoy analizaremos un nombre común para un personaje nada común. Si nos adentramos al texto bíblico, habremos de encontrar la primera referencia a este nombre y personaje en el libro de Bereshit o Génesis, en el capítulo 30, versículo 24. El primer hijo del patriarca Jacob, a Rachel, en el siglo XVII, antes de la era común. Como Rachel no había podido tener descendencia, el nacimiento de Yosef le trajo esperanza. De ahí que su nombre implique que Dios le adicione o le incremente descendencia. Yosef tuvo un solo hermano de la misma madre, que fue Benjamín, mientras que tuvo 11 medios hermanos, 10 varones y una mujer, hijos de Lea, Zilpa su aya y Bila la aya de Rachel. Pues bien, Yosef destacaba entre sus hermanos por ser el preferido de su padre, quien le regaló un abrigo o vestimenta de franjas coloridas. Este obsequio generó la envidia entre sus hermanos, quienes vieron con malos ojos la acción del patriarca. No solo ello, nuestro personaje destacaba por sus sueños y más aún por la interpretación que a los mismos daba. Esta capacidad no fue bien recibida por sus hermanos, quienes despreciaban la altivez de Yosef. Un día Jacob envió a Yosef a Shechem, conocida también esta población como Nablus o Nablus, para que trajera noticias de sus hermanos, quienes allí pastoreaban. En el camino fue informado por alguien que no se encontraba ahí, sino en Dotán, por lo que se encaminó a dicho destino. Apenas llegar a dicho lugar, fue divisado por sus hermanos, quienes dijeron entre sí: matemos al soñador y arrojemos su cadáver al pozo. De esta manera, podremos anunciar que fue muerto por una bestia salvaje. El hermano mayor Rubén rechazó la moción en cuanto a su muerte, mas no en depositarlo en el pozo. Por tanto, los hermanos le quitaron a Yosef su colorida prenda y lo descendieron al pozo. Al poco rato, una caravana de ismaelitas con rumbo a Egipto se aproximaba acompañada por comerciantes midianitas. Una vez más, los hermanos actuaron en contra de Yosef y lo vendieron por 20 siclos de plata a los integrantes de la caravana. Rubén no participó en dicha negociación, por lo que al ver que su hermano ya no estaba en el pozo, cayó en pánico. Los demás hermanos se hicieron a la tarea de remojar la ropa de Yosef en sangre de un chivo para que su historia fuera creíble al presentarle a su padre el ropaje. Los midianitas, comerciantes como ya lo hemos dicho, vendieron a su esclavo a Potifar, quien era oficial de la corte del faraón y capitán de su guardia. La compra resultó muy buena, ya que Yosef resultó eficiente, honesto y leal. No solo ello, también era muy bien parecido, por lo que la esposa de Potifar trató de seducirlo sin éxito, lo cual generó que ella cayese en ira y que proclamase un libelo sobre la persona de Yosef, que consistía en que trató de violarla. Furioso, Potifar mandó encerrar a su esclavo en la cárcel real. El encierro se prolongó por más de 2 décadas, tiempo en el cual Yosef reveló el significado de unos sueños, uno del copero y otro del panadero, quienes eran compañeros en la cárcel. Poco tiempo después, el faraón decidió que el copero, como lo vaticinó Yosef, fuese colgado en la horca, mientras que el panadero se salvó. El faraón, a su vez, oyó de la fama de nuestro personaje
quien fue sacado de su cautiverio para interpretar acertadamente 2 sueños del gobernante real. Estos sueños también fueron clave. Como fueron interpretados, 7 años habría riqueza y producción de granos, pero a su término, 7 años de sequía y hambre serían inevitables en Egipto. Lo mismo sucedió en Canaán, la tierra de Jacob, quien decidió enviar a todos sus hijos, menos al menor, en pos de alimento. La historia es muy larga y plena de detalle. Baste con decir que los hermanos fueron apresados por sospecha de ser espías. A consecuencia de ello, Yosef, quien hacía las veces de vicefaraón y distaba mucho del mozo depositado en el pozo más de 2 décadas atrás, convocó a sus hermanos y los retejó, convocándolos a traer a Egipto al hermano faltante Benjamín. Una serie de enredos sucedieron hasta que Yosef se reveló ante sus hermanos como uno más de ellos. Los abrazos y las lágrimas ocurrieron de manera espontánea, y los hijos regresaron a Canaán con la buena noticia a su padre. Atónito, Jacob se sorprendió ante ello y decidió ir al encuentro de su amado hijo Yosef. El evento no pasó desapercibido por el faraón, quien recibió con todos los honores a Jacob. Algún tiempo después, Jacob falleció y sus restos fueron enviados a reposar en Canaán. Yosef atendió esa cita con el permiso del faraón. Larga vida tuvo nuestro personaje, ya que vio a sus bisnietos. Su petición de que sus restos fueran llevados a Israel sucedió con el éxodo de Egipto, ya que Moisés cumplió con la disposición mortal. La tumba de Yosef se encuentra en Shem, en una parcela que Jacob, su padre, compró a los hijos de Hamor por 100 piezas de plata. 4 personajes homónimos son relatados en nuestras fuentes. En el siglo XIV antes de la Era Común, en el libro de Bamidbar o Números, en el capítulo 13, versículo 7, se da cuenta de Yosef de la tribu de Isahar, quien era el padre de Igal, uno de los 12 que fueron a espiar la tierra de Israel. Otro más lo encontramos en Esdra, capítulo 10, versículo 42, ya en el siglo V antes de la Era Común, y quien fuese uno de los hombres que se divorciase de su mujer extranjera en la era del retorno a Israel. 2 más, uno en el libro de Nehemías, en lo que es el capítulo 12, versículo 14, también en el siglo V, y que fuese el jefe de un clan sacerdotal que descendía de Shebanía, cuando Joaquim era el sacerdote supremo durante la era de Nehemia. Finalmente, Yosef, el del siglo X antes de la Era Común, como se narra en el libro de las Crónicas, primer tomo, en el capítulo 25, versículo 2, y que fuese uno de los hijos de Asaf, el levita, nombrado por el rey David como el encargado de coordinar a los cantores del templo. Durante la Edad Media, el nombre Yosef fue uno de los 5 más populares en Alemania. Ya en los siglos XVII y XVIII lo era en Frankfurt, Praga y Hamburgo. Entre sus variantes podemos citar las de Yosef, Yesif, Yesip, Yosef, Yosep, Yoseb con B, Yoisep, Yeisep, Yuseo y Yusef. Este nombre es muy terrenal, tanto como el pozo, la cárcel, los solares productivos y las tierras yermas de la vida de Yosef. Se integra en hebreo por 4 letras, a saber, Yod, que es tierra, al igual que la Vav y la Fei, mientras que la Samach es fuego. En materia gemátrica, la Yod vale 10, la Vav vale 6, la Samach 60 y finalmente la Fei 80, lo que nos da una suma de 156. Las frases que mejor se le ajustan con dicho valor en hebreo son Odele Hashem bechol lev, y agradeceré a Dios con todo el corazón. Y esto se demostró en más de un caso que ante el destino bastante difícil de la vida de Yosef, siempre fue agradecido con Dios. Beofen tov, de manera buena,
y así es como se condujo, y eso le llegó finalmente a ocupar posiciones muy altas. Lejen u lekavod, tener gracia, pero a la vez también tener honores. Eso se autodefine en la figura de José. Y lejen meyuhad es aquella persona que tiene alguna gracia muy en particular. Por lo que se refiere a la popularidad, podríamos decir muchas cosas. El caso de Yosef es un nombre que permite, por lo menos en español, y ahí es a donde nos iremos ahora, hacia José, permite diminutivos como Pepe, Pepito, o aquí en México se utiliza también la voz Chepe. El caso del portugués, existen también las voces como Zé o Zezé, que son muy populares en el nombre. Hay formas femeninas, que son Josefa o Pepita, o Josefa en portugués, y sería larguísimo decir la cantidad de ocurrencias que hay en el nombre José en todos los distintos nombres. En cuanto a su popularidad específica, lo encontramos medianamente popular en Cataluña, altamente popular en Chile. En Francia ha caído en desuso. En Galicia es menos popular que en Cataluña. En Portugal es muy, muy popular. En general, en toda España es un nombre que se utiliza mucho. En México podemos considerar que es un nombre altamente popular, toda vez que si somos más de 100 millones de personas y la fe católica es la que sigue prevaleciendo en este país, pues todos los varones son Josés y todas las mujeres son Marías. Nos podemos dar una pequeña idea de realmente cuánta gente porta este nombre. Pues bien, existe la manera de analizarlo desde el punto de vista de lo que la gente piensa de este nombre. Y resulta ser que es un buen nombre, un nombre naturalmente masculino, clásico, maduro, formal y bastante común. No es de las clases altas. Es un nombre que francamente se considera natural, es pleno, fuerte, un tanto tosco, no es tan refinado, se considera como extraño, fíjense qué curioso, simple, bastante, hay una duda entre si es serio o si tiende a ser más cómico, y esto es obviamente por las voces de hipocorismo o voces afectivas que ya hemos comentado, y es un nombre que es poco intelectual. Pues bien, hay varias personas que poseen este nombre que han sido gente muy famosa. Esto es, se puede hablar no solo de los personajes bíblicos, sino que también tenemos deportistas, premios Nobel, actores importantes, músicos muy notables, medallistas olímpicos, personas que han ganado el Oscar, líderes de países, reyes como propiamente España ha tenido al rey José Bonaparte y naturalmente tuvieron al primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero, y es un nombre que aparece con una práctica muy común también en el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Bueno, pues porque evidentemente este nombre atrae a muchos famosos por el tipo de figura bíblica que representaba, y el caso del actor y productor Joseph Gordon-Levitt no es lejano a lo que estamos comentando. El senador y ex precandidato presidencial de Estados Unidos, Joe Lieberman, el poeta y ensayista ruso Joseph Brodsky, el escritor norteamericano Joseph Heller, y claro, una figura muy colorida, el boxeador de principios del siglo XX bajo el nombre Joe Choinsky, apenas forman un muy pequeño ramillete de destacados portadores del nombre de hoy, Yosef. ¿Qué te parece, Jorge? Pues como pensaba que sucedería, todo el mundo conoce a mucho José y a mucho Yosef, así que este seguramente será un programa que gozará también esta entrega de mucha popularidad. Te agradecemos que nos hayas referido la historia de ese José bíblico, del cual derivan todos los otros nombres, y te invitamos, como siempre, a volver a comunicarnos dentro de 2 semanas.
Hasta entonces.